de una manera tener comunicación con ustedes a través de estos webinars, en donde la intención principal es pues, dar información y cosas que creemos que actualmente están haciendo de auge para su conocimiento. En esta ocasión hablaremos del tema del amparo, los cambios, la reforma que se han suscitado últimamente. Para muchos quizás desconocen, yo incluso lo desconocía. Hubo 2 reformas el año pasado, yo me quedé con la de octubre, que fue la más reciente, y un decreto que salió en este año 2026. Pero pues para eso los expertos, yo soy contador, los expertos son los abogados en temas administrativos y defensa. Como en esta ocasión nos acompaña el licenciado Carlos Cortés, amigo desde hace mucho tiempo, y que en varias ocasiones ha sido partícipe de esos eventos. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás, mi estimado? Bien, Eduardo, bien, ¿y tú? Todo muy bien también. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por recordar a los amigos y igual que Grupo Toret, de estar aquí con la intención de seguir capacitándonos y seguir al día en estos temas, ¿no? Entonces, el día de hoy nos compartiste la oportunidad para efecto de hablar sobre el tema del amparo. Entonces, como bien lo decías ahorita, el año pasado hubo 2 publicaciones, hubo 2 reformas Sí. al juicio de amparo, a la ley de amparo. Una es de marzo del año pasado y la posterior fue la de octubre, fue la que hizo un poquito más de revuelo. Es correcto. Entonces, comentar, o sea, yo pienso en mi, En tu expertise. en mi experiencia y en la forma en que lo vivo. Pienso que la reforma de marzo es la que ha causado un poquito más de complejidad al momento de aplicarlo. Sin embargo, la de octubre, que es la que nos deja un poquito más de cuestiones trascendentales, por ejemplo, en el tema de interés legítimo, que es una de las cuestiones que ahorita vamos a desglosar, a hablar, detallar. y partir del hecho de que en este momento pues sabemos que el foro puede estar integrado desde compañeros abogados, compañeros contadores, empresarios, estudiantes, exactamente. Entonces, pues hay que tratar de que la enseñanza o la experiencia que estamos viviendo en este momento sea para todos, ¿no? Sí. Y que alguien que no pueda estar tan empapado como lo estamos, a lo mejor los abogados más que los contadores, puedan advertir las cuestiones que pretendemos dar a conocer el día de hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay 2 aspectos fundamentales ahí que a mí me gustaría, la primera, preguntarte. Los cambios, según las autoridades y nuestros gobernantes, han mencionado a lo largo de estas reformas, desde que entró este nuevo gobierno, que son para facilitar al contribuyente muchas cosas. En este caso, según estas 2 reformas, para facilitar los tiempos de resolución. Pero también es cierto o no que va el tema de fiscalización, ¿no? Que es pronto y expedita, pero a beneficio de autoridades. Sí, bueno, aquí convergen varias cuestiones, ¿no? Desde la modificación de leyes operativas, de reglamento, de procedimiento, las administrativas, y hasta a llegar al punto al modificar lo que es ley de amparo, que es de control constitucional. Okay, entonces, vamos a empezar a hablar señalando qué es el juicio de amparo, ¿no? El juicio de amparo es un control de carácter constitucional, de carácter extraordinario. ¿Y es una estrategia, sí o no? Sí, tiene que serlo. Pero de defensa, no de mitigar impuestos. No. Vamos a hablar desde la perspectiva del litigio estratégico. Es correcto, ¿no? Porque nosotros como contadores lo vemos así. Es una estrategia, sí, pero al final es estrategia de defensa. Bueno, yo creo que las estrategias fiscales que implicaban amparo hace años... Nada que ver. O sea, nada que ver. Sí, o sea, sí, recordará las consultas fiscales que te tenías que ir al amparo en algún punto. Así es. Para el tema de la defensa de las mismas, pues ya quedaron obsoletas hace 20 años. Totalmente de acuerdo. Yo lo mencionaba de esta forma porque como contadores lo vemos que es una estrategia en donde el aplicarte el beneficio de la ley o la interpretación de la ley para minimizar la carga tributaria, debes de ver en el futuro o visualizar en el futuro la consecuencia de un amparo. Sin entrar en tema de esquemas reportables, pues sí, es una posible consecuencia, ¿no? Es una probabilidad, que siempre vas a ver un escenario el mejor escenario contra el peor escenario, y en uno de esas, pues te tienes que ir a litigio, ¿no? Es correcto. Y definitivamente tienes que contemplar que vas a irte a un juicio de amparo eventualmente, pero no a lo mejor al que estamos todo el mundo pensando que es el amparo indirecto, que es contra un acto reclamado o una omisión reclamada, sino conforme a la definitividad
Es correcto. Del procedimiento o juicio que llevaste a cabo. Es correcto. ¿No? Y que lo vamos a ir viendo poco a poco, pero te interrumpí un poquito ahí porque como contador siempre lo vemos de esa manera, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿qué es el amparo? Así la definición textual, nos la estabas diciendo, Carlos. Bueno, el juicio de amparo es un medio de control constitucional de carácter extraordinario. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo vas a aplicar sí o sí para todo. Así es. Ok. Conforme a lo que estábamos hablando ahorita en las clases de amparo, tenemos el indirecto y el directo. Para aquellos que no están tan empapados con estas vías. Con las definiciones. El directo es por así decirlo, el más sencillo de ubicar, que es tú presentas un recurso de revocación, un medio ordinario de defensa, un recurso de inconformidad ante el Seguro Social, presentas tu demanda de nulidad y en un caso eventual de una sentencia de carácter adverso al contribuyente, vas a presentar tu demanda de amparo haciendo valer cuestiones de carácter constitucional, no de legalidad, que ahorita también lo vamos a platicar con calma. Ese es como la definición. Directo. Ajá, ese es el directo. En el indirecto tenemos un supuesto de procedencia del mismo juicio que están previstas en el artículo 107 de la Ley de Amparo, que te dice tal cual cuáles son los casos de procedencia del mismo. Los cuales son los que violan al contribuyente, sus derechos. En este caso vamos a hablar de un ciudadano, ¿no? Okay. Porque recordar, si bien estamos hablando de la materia fiscal, vamos a hacer algo más práctico. Ejemplos muy concretos. Coloquiales. Muy concretos. Entonces vamos a hablar de cualquier ciudadano, ¿no? Okay. O sea, sin necesidad de entrar al tema de que sea englobar a un contribuyente. Que ojo, todos tenemos la obligación de contribuir con el gasto público. Sí. Ya, sí. Pues vamos a hablar de un caso específico que puede pasarle a cualquiera de nosotros. Exactamente. ¿No? Entonces, antes de determinar los casos prácticos que traemos para comentar, vamos a determinar, a ver, con las reformas, con el cambio de estructura que hubo, ¿qué tenemos que hacer o qué debemos hacer? O sea, antes de decir voy a presentar una demanda de amparo, debemos de analizar previamente si la demanda es procedente o no. Que fueron los principales cambios en la reforma, ¿no? Bueno, es que con los cambios que hubo en la reforma... Ya estoy poniendo la lámina. Ok, respecto a la procedencia o a la improcedencia del juicio, pues vas a determinar si es factible irte en la vía de amparo o no. Volvemos al tema del litigio estratégico. Dices, oye, tengo esta situación y es lo que vemos el día de hoy. Un cliente, un ciudadano, un contribuyente, no amanece un día y dice, hoy quiero un amparo. O sea, quiero presentar una demanda de amparo. Lo soñé anoche y tengo una premonición de que gané. No, se basa en el sentido de que tienes una necesidad real. Que en este caso, para efectos del juicio de amparo, va a ser tu acto reclamado o tu omisión reclamada. Ok. Hay un cambio de paradigma al tema de derechos humanos que se sobrevino en el año 2011, donde cambiamos las garantías individuales por los derechos humanos y dan entrada a lo que hoy en día tenemos de aplicación de normas, ¿no? Que son el control constitucional de los derechos humanos en este caso y la forma en que se regula. La ley de amparo es la ley reglamentaria del artículo 103 y 107 constitucional, que son los que hablan de esto, ¿no? Entonces, una vez que dices, tengo una necesidad, esta necesidad, ¿cuál será? Tengo un bloqueo de cuentas, tengo un bloqueo de persona, tengo un embargo, un precautorio, un aseguramiento precautorio, tengo un remate en puerta. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver si procede o no procede el amparo y en qué sentido es mejor, es la mejor opción, ¿no? Okay. O sea, no simplemente es decir, lo voy a presentar y a lo mejor la consecuencia tú la puedes advertir desde un inicio. Sí, por aquí no vamos a aplicar el famoso principio de derecho, lo que abunda no daña, ¿no? Aquí hay que ver si es viable o no, porque si no te van a dar palo luego, ¿no? Es eso. Entonces, si tú adviertes que tu juicio es notoriamente improcedente, ¿para qué lo presentas? Así es. O sea, a lo mejor se te va a ir un plazo. Ojo, que también muchos abogados lo hacen por ganar tiempo, Carlos, que es una forma que no sé si de verdad vale la pena ya en un amparo, porque no es la última instancia todavía, no es la última instancia. Corrígeme si me equivoco, no soy abogado otra vez. Si fuese directo, estás en última instancia. Está bien la última instancia, Si fuese directo. Si es indirecto, estás en un caso muy particular. Ok. O sea, porque aquí es lo que tenemos que advertir.
si nos conviene o no nos conviene el hecho de irnos a un juicio de amparo. Ojo, lo puedes tener a la par, pero eso te puede ubicar a una causal de improcedencia. Okay. Va. Buen dato, fíjate, yo me quedo con que no era la última instancia, depende de la situación. Depende de la situación en que te encuentres. Entonces, conforme al 107 de la ley de amparo, dices, hay varios supuestos, ¿no? Y a lo mejor hay que hablar de los que son los más recurrentes. Vamos a hablar de la primera fracción que habla sobre contra normas generales. Ajá. Entonces, el caso más reciente que tenemos es la reforma de este año a Código Fiscal de la Federación por tema de 29 bis y 49 bis. Así es. Entonces, es aquí donde viene la disyuntiva de presento o no presento el amparo. Entonces, la propia forma de impugnarlo te habla en contranormas de carácter general. Vamos especificando, y si me ayudas algo, Carlos, es 29 bis del Código Fiscal de la Federación. Código Fiscal de la Federación. ¿Qué nos dice el 29 bis? Te habla del procedimiento que se implementó para el tema de la facturación. Y en su momento, al inicio, y creo que muchos de los colegas lo van a recordar, al inicio de este año empezaban a hacer promoción de este artículo para los amparos comunitarios, ¿no? Pues le puedo decir de esta forma, ¿comunitarios? ¿Es correcto? Pues no tal cual, pero en colectivos. Lo que está previsto por la norma es el amparo colectivo. Okay. Sin embargo, en la práctica no es tan común que lo hagas. ¿Por qué? Incluso está un tanto... Primero, porque ya cambió la ley. Primero. Sí, primero, porque ya no es ni viable, ¿no? O sea... Porque por el tema de la legitimidad. Es correcto. Que es una de las cosas que vamos a ver ahorita en el artículo 5 de la ley de amparo, que es la forma en que cambió el interés legítimo. Y era el que te abrió la puerta a la colectividad, que hoy en día pues está restringido. Exacto, y lo interrumpí un poquito, pero por eso le dije, recuérdame el 29 bis, porque empezamos nosotros como contadores, nos empezaron a buscar muchos despachos de asesores, fiscalistas de defensa, para hacer el amparo inmediatamente, y por eso lo interrumpí. Pero seguimos con la fracción. Fracción primera, normas de carácter general, 107 de ley de amparo te define el cúmulo de lo que se considera por norma general. Básicamente es todo lo que se publique en el Diario Oficial de la Federación. O sea, desde una ley, desde un decreto, o sea, hasta una circular, si te puede deparar un Así efecto. es. Entonces, en este sentido, tienes dos formas de impugnar, que es 30 días a partir de la entrada en vigor, que es la autoaplicativa, contra los 15 días contra el primer acto de aplicación, que es la heteroaplicativa. Es correcto. Entonces, y hay que ver las dos diferencias, ¿no? 30 días es de naturaleza constante, como el código lo marca. Son naturales, no son hábiles, es importante la diferencia. Puedes dejar pasar esos 30 días y cuando venga el primer momento de que te afecta a ti como negocio o persona, es tu primer acto de aplicación. Esa es la diferencia coloquial y de ahí ya tienen 15 días para presentar. Claro, entonces es aquí donde vamos a decir, oye, si tengo la autoaplicatividad, ¿qué quiere decir esto? Entró en vigor. Pero en este momento no advierto una violación como tal que me vaya a trascender. Sí, porque no lo tienes cuantificado, o sea, no lo imaginas a veces. Y es parte de lo que tenemos que analizar. Oye, no vamos a analizar el concepto de violación como tal. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a ver si en el fondo es viable la inconstitucionalidad de la norma. Simplemente vamos a ver, en este momento, ¿es factible que me aplique o no? Dale, voy a anotar porque ahorita se me ocurrió una pregunta que te voy a hacer al final. Entonces, posteriormente, va a ser buena. Posteriormente viene el hecho de decir, oye, y si me espero a que me levanten la mano y sí me peguen, pues ya me va a aplicar el medio ordinario de defensa. Entonces es ahí donde, conforme a las causales de improcedencia, que también vamos a ver ahorita, vas a definir si dices, oye, me voy por la derecha, que es por la sombrita, aquí está la banqueta, tengo que agotar mi recurso de revocación, mi juicio de nulidad. Irte todo el proceso como exactamente, que es la más normal, vaya, por así decirlo. O me voy contra el medio con el medio extraordinario de carácter constitucional para defenderme de manera excepcional mediante el juicio de amparo. Directo, sin irnos a los procesos comunes del recurso de revocación. Me voy directamente. Directo, es correcto. Pero corres el riesgo de si te procede o no te procede el juicio. Hay causales de excepción. Una de ellas, y me voy a adelantar poquito. Y quemas cartucho. Quemas cartucho. Exactamente. Entonces, una de ellas es, si tienes un medio ordinario de defensa, el cual, en este caso, vamos a hablar de recurso de revocación, que no te conceda la suspensión, que en el caso ya no te la concede. Ya te la concede. Sí. Y el juicio de amparo sí te da esa suspensión que no te dan acá, pues en tema de procedencia va el amparo.
Ojo, te vas a la regla de carácter especial de la suspensión, que la vamos a ver ahorita, y la suspensión en materia fiscal también ya no te da. Que son los cambios principales de la reforma, ¿eh? Entonces dices, o sea, vamos a hablar, hay un caso específico para normas generales no van suspendidas. ¿Por qué? Porque le estaban pegando mucho gobierno federal. Okay. Entonces dicen, vamos a frenar el tema de la suspensión mediante amparo. ¿Para qué? Para que no nos peguen. Entonces, hay una ley nueva, pues no te la puedo suspender. Y nos vamos hasta que se defina. Ok, quizá ya me contestaste la pregunta que te iba a dar al final, pero me voy a esperar. Entonces, para no entrar tanto en detalle, vamos a ver el siguiente supuesto, que es, por ejemplo, en la materia administrativa, que la materia fiscal es materia administrativa. Puro administrativo, es correcto. A final de cuentas. La defensa fiscal es administrativa 100%. Exactamente. Entonces, te habla sobre los procedimientos seguidos a manera de juicio. Una auditoría es un procedimiento seguido a manera de juicio. ¿Por qué? Porque traes un derecho de audiencia, tienes un derecho de defensa un acceso a la justicia al final y te emite una resolución. Entonces, este procedimiento seguido a manera de juicio es impugnable ¿en qué momento? O sea, dices, oye, no se me valoró la prueba. Sí, pero todavía no te están... Vuelvo a la analogía de, te levanto la mano... No te aplica cuando ya te entregan el acta final, ¿por qué? Ahí te va. Oye, no me valoraste todas las pruebas que te di en materialidad. Que lo cual es muy común porque todo es aleatorio. Entonces, no te vas a ir al amparo indirecto por la falta de análisis o valoración de la materialidad. ¿Por qué? Porque toda la resolución todavía no te la emiten. Sí, todavía no hay una sentencia, que es el crédito fiscal. Exactamente, todavía no te depara un perjuicio real. Ok. Entonces, en ese momento dices, ya te levanté la mano porque no te la valoré, pero no te he pegado. Entonces, no traes una afectación. Entonces, vamos a ver ahorita cómo se define interés jurídico e interés legítimo, que son distintos. Totalmente diferente. Entonces, en este caso, por ejemplo, en materia administrativa o fiscal, traes un interés jurídico muy marcado. O sea, es raro que en la materia veas un interés legítimo. Sí lo podrás ver, o sea, por ejemplo, en el tema de norma general. ¿Por qué? Porque es una norma pero principalmente porque estás en la etapa todavía del diagnóstico, ¿no? Porque estamos hablando... O nunca se va a dar ahorita lo vamos a concluir. Okay. Porque para efecto de tú determinar, ¿me voy al amparo o no me voy al amparo? Tienes que ver, número uno, ¿estoy dentro del plazo? Sí, estás dentro del plazo. No, pero ahí pensando en el ejemplo que decías tú, que no me valoraron la prueba, o sea, todavía no tienes la sentencia, o sea, claro, por eso todavía no te hacen el interés legítimo o el interés... Ese es el interés, entonces, jurídico. Okay. Entonces, para efecto del juicio de amparo es, ¿cuál es mi interés para efecto de concurrir al juicio? Entonces, tengo un interés jurídico que se define como la afectación inmediata, real y directa. Es correcto. Entonces, si no tienes una afectación, una violación de este tipo, pues no te puedes ir al juicio de amparo. Okay. Por regla de interés. Ni siquiera vamos a entrar al tema de procedencia, que también está valorado. Que si pudieras hacerlo o si lo haces, es un mal proceso y te van a votar. Volvemos al tema del ejemplo que vas a presentar la demanda y en la práctica hay criterios. Es otra de las cosas. Sí, te lo van a desechar. Te lo van a admitir. Sí, no, la autoridad va a recibirlo, pero te va a dar te deben de admitir por criterio de tribunales. Y por derechos del contribuyente. Que te dicen, el interés jurídico se puede o se debe analizar hasta la audiencia constitucional y por acceso a la justicia te deben entrar acceso al juicio de amparo. Me gusta esa, acceso a la justicia, me gusta esa. Entras al juicio de amparo, lo vas llevando, te lo admitieron. Eso no implica que lo vayas a ganar, que te vayan a conceder la protección de la justicia federal. ¿Por qué? Porque no has acreditado el interés. Tienes a todo el procedimiento del juicio para acreditar tu interés jurídico, conforme a ese criterio. Entonces, llega la audiencia, no lo acreditas, sabes que el juicio ni siquiera te va a negar, te va a sobreseer. Entonces, ese es el momento en el cual el juzgador va a decir, pues no me acreditaste. No hay materia uno de los elementos principales, no sé si puedas avanzar. Sí, no hay materia de análisis, pues. Claro. O sea, no tengo nada que decirte. Los actos fuera de juicio o concluidos nos llevan a los remates. Entonces, estamos hablando de que provengan de una autoridad distinta a la judicial o de la propia... Sí, estamos yendo al tema fiscal. Claro, entonces, en contra del remate, cuando es un tema, tienes que irte contra la última resolución. Por ejemplo, te vas a un tema te embargaron o te inmovilizaron cuentas que... Tú sabes que en la materia fiscal, cuando la Comisión Nacional Bancaria de Valores te gira un oficio de inmovilización.
no te gira un oficio de embargo, de aseguramiento, es inmovilización. Entonces, sí está prevista la palabra inmovilización dentro del Código Fiscal de la Federación, pero está reservada a ciertos párrafos, ni siquiera está contemplado como a nivel artículo. Entonces, tiene la inmovilización de las cuentas, ese es tu embargo. Okay. Porque tienes un crédito. Claro. Siempre, va a ser, siempre una congelación de cuentas porque hay un crédito fiscal. Por la justificación de cobro. Legal que tú quieras. Así es. Está el embargo de un crédito firme. El crédito, ya te defendiste, fuiste oído y vencido en juicio. Fuiste oído y vencido en juicio y perdiste. Entonces, te viene la consecuencia legal de esto, que es el remate del embargo que está ahí, que es la transferencia de fondos a la tesorería de la Federación. Sí, ya la cobranza de lo chino, ¿no? Exacto. De lo congelado te agarran la parte que te endeudan. Entonces, el oficio con el cual podrías concurrir al amparo sería el oficio que genera la autoridad fiscal a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. En ese sentido, ese oficio de aplicación de la inmovilización de cuentas o de transferencia de fondos a la tesorería sería tu acto reclamado. Y es algo importante, Carlos, que resaltarlo más en la experiencia que nos ha tocado, que muchas personas creen que congelan el 100% de las cuentas y no, congelan el valor de lo que tienes adeudado con la autoridad. Si tienes un crédito sobre, vamos a cerrarlo en 100 mil pesos, sí, para efectos prácticos, y tú tienes en la cuenta 105 mil pesos, te deja mover 5 mil. te debería de dejar, que luego en la práctica te dice, oye, sigo con la cuenta bloqueada, inmovilizada. A veces la autoridad te dice, congélese, bloqueese, inmovilícese, hasta por la cantidad del crédito tal y el resto, déjelo, el excedente déjalo libre para respetar este principio, pero en la práctica no se da. Sí, nos ha tocado las dos cosas a nosotros, que sí te dejan la libertad de los 5 mil, como te congelan una cuenta específicamente de 100% y puedes operar otros bancos. Otros bancos, sí. Otros bancos, pero tu cuenta que cubre todo tu crédito adicional más lo que sobre, se congelan totalmente. Va a depender del caso en concreto que se trate. Porque nunca conocemos ese circular, fíjate, como contribuyentes, y quizás es una de las dudas, ¿por qué no lo conocemos? ¿Por qué nos enteramos cuando ya está el acto que no puedes mover tu dinero? Porque, te vas a la propia defensa, ya de lo que es el acto, y la autoridad fiscal en la práctica no te da a conocer jamás. No me llega buzón como nos llegan mil cosas, no nos llega buzón. Sí te mando un oficio donde te dice, te doy a conocer las actuaciones que ha habido con esta autoridad. No, pero ya que está ejecutado. Ya que está ejecutado, sí, exactamente. Está ejecutado. Es parte de los argumentos de defensa que tienes dentro del proceso de ordinario, vaya. Sí, no, porque hoy en día ya la autoridad dice que es su derecho. Sí, pero tan así que lo puedes impugnar en juicio, con los últimos criterios que ha habido en la materia, ¿no? Entonces, ese sería otro supuesto para efecto del juicio de amparo. Porque creo que el amparo es demasiado largo. Sí, es bastante extenso. Y nada, para concluir la idea, aquí en el tema de la última resolución o el tema del remate, te puede operar la procedencia del recurso de revocación, que es medio ordinario de defensa en materia fiscal, contra el último, también el último remate. Y tienes que valorar cuál es el medio más idóneo y que no te vayas a quemar cartucho. Sí, insisto un poquito en eso, como contadores, nosotros, ustedes, gente que confiamos en la defensa, siempre nos dicen, vámonos con el proceso normal, vámonos con A, el recurso de revocación, vámonos con C, con B, no sé. En este caso, que no tiene suspensión ya, sí, que no es. Pues vete con el amparo. Pues sí, ya te da igual, pero yo creo que al final, es que vuelvo al tema de eso, ¿cierto o no es cierto? Le ganas tiempo, ¿no? Porque el proceso no para, el juicio, la defensa sigue, los plazos están, el crédito está determinado. Si tú lo que buscas es plazo, pues vete con el más largo. Definitivamente va a ser el ordinario. Sí. Porque en tema de amparo tienes una audiencia prevista a los 30 días. Entonces, dices, yo quiero ese tiempo. Y realmente, pues, yo te diría, ¿sabes qué? Es ocioso presentarlo. O sea, no lo hagas. O sea, si ya tienes esta alternativa, condúcete por los beneficios que te maneja código en tema de defensa, de proceso. De condonación. O sea, si ya perdiste, dices, oye, me puedo ir a la condonación, puedo tener algún tipo de la condonación o la ley de ingreso hoy en día, ¿no? O la reducción de las multas, los decretos. Tienes varias alternativas que, ojo, te puede activar otro acto reclamado y ahí sí ganas tiempo. Sí. O sea, ante la negativa, ante la violación del propio decreto o la norma,
te puede actualizar otro supuesto distinto ya sobre el tema de la ejecución. Que fíjate que hace poquito lo definimos con un cliente, que hoy en día a veces hay que valorar ese tipo de situaciones, Carlos, ¿no? Los beneficios que existen vigentes para autocorregirte. Claro. Porque al final puedes decir, oye, me voy a plazos, 2, 3 años. ¿Cuánto puede durar un litigio? Yo he conocido uno muy largo que hasta de 18 años duró. No sé si tú conozcas ¿Era sucesorio o qué? No, era en la época pasada, donde los tiempos eran todavía más. En 2002, prácticamente iba empezando en esta vida de estrés, ¿no? Pero me tocó 18 años. Y ahí me llevo al tema de lo que decía, hoy en día hay tantas oportunidades que a veces costo-beneficio, pues vete al tema del beneficio de los descuentos y ahorros de las multas, accesorios y recargos, y vete con lo de la ley de ingresos que está publicado, cuando se fue hasta 100 millones de pesos, y quizá te sales más pagar una base de impuestos de hace 3 años de 10 pesos a hoy también 10 pesos. Lo que pasa es que también... Porque un litigio, los abogados cobran bien, ¿no, Carlos? Dicen. En la materia te puedes encontrar con violaciones tan flagrantes que actualizan la frustración del cliente. Sí, como hace rato te platicé algo bien raro, ¿no? Que no lo voy a sacar a contexto porque estamos en proceso, pero rarísimo, nunca lo había escuchado en mis 27 años de vida, ¿no? Entonces, laboral, tengo más años, pero 27 años de vida laboral, porque... Sí, si no estás muy traqueteado para los 27 años. Adelante. No, entonces, en ese sentido, pues es lo que te implica a determinar cuál es la vía que vas a elegir, ¿no? Así es. Entonces... Si nos vamos, ¿te puedes regresar de lámina, por favor? ¿Me regreso? Ajá. Okay. Nada más para... ¿La 4 o la 3? Otra. Ahí está. Adelante. Entonces, la otra. La 4. Esa. No. La otra, ahí está. Esta. Okay. Entonces, ya para concluir con esta idea, ¿no? De que tú dices, oye, ¿me procede el amparo o no me procede? Debes de advertir con todas las reformas, con todos los cambios que hubo, dices, oye, a ver, me ubico en un supuesto de improcedencia, me ubico en un supuesto de procedencia. Mi interés es suficiente para acudir al amparo. Tengo la definitividad si se actualizase un supuesto de que puedo presentar mi demanda de amparo o mi ordinario de defensa. Entonces, estoy dentro del plazo. Entonces, todo esto nos lleva a decir, cada caso concreto es distinto. Es muy diferente, totalmente. No todos no son, aunque sea la misma revisión del impuesto del ICR, la contestación de la autoridad te da ciertas dimensiones diferentes. A veces la propia actuación o la propia omisión. También, es correcto. Porque si entramos en un tema de notificaciones, por ejemplo, que realmente tú dices, las reformas que ha habido en los medios ordinarios para el tema de desconocimiento de notificaciones, en código ha sido restrictiva, que también pasa con el recurso de inconformidad. Okay. Entonces ha sido restrictiva. Hay un mecanismo que uno ya tiene años trabajando que te tienes que ir a juicio. Y ahí me recuerdas que nosotros nos llegó un caso bien curioso, y laboral, sé que no es tu materia, pero ya soy contadora, ingresamos el amparo. Una vez en la maestría el maestro me regaña mucho porque eso, metimos, Aparicio, ingresamos el amparo, porque nos notificaron aventándonos el papelito por debajo de la puerta. Dijimos, aquí no es. Dijeron, no, ustedes son, y lo aventaron. Y resulta que entonces, como era de un cliente, pues empezamos a avisar que ya estaba en tema del litigio, ya estaba dictaminado una sentencia, un laudo, carísimo para el cliente. Y dice, oye, ¿en qué momento, no? Y estamos en ese tema del amparo, pues, no sé. Sí, o sea, aquí te abre, por ejemplo, un tema que los abogados litigantes lo van a ubicar de volada, que es un incidente de nulidad de actuaciones o un amparo indirecto. ¿Ante cuándo nos encontramos? El incidente es dentro del procedimiento y el amparo, pues, oye, me voy dando a conocer y no fui llamado a juicio. Es correcto. Que aquí es que el caso que tú decías, o sea, ya tengo la sentencia, me fui ya directo a... Sí, o sea, y se da. Tema de materia administrativa. Tienes un capital constitutivo, tienes alguna una multa por parte del IMSS, por así decirlo. Y dices, oye, me enteré con el bloqueo de cuentas. O sea, me acabo de percatar de que tengo este acto y realmente no sabes, genuinamente no sabes qué es. Sí, no conoces el origen, lo que hemos dicho muchas veces. Volvemos al tema del litigio estratégico. Dices, oye, quiero conocer realmente, genuinamente, legítimamente de qué trata esto. Okay. Y voy a presentar mi amparo, desconociendo la situación, para que los informes que rindan las autoridades, aquí tú tienes que, es otra de las cargas que tienes como quejoso.
en este caso como promovente. Tienes que señalar cuál es la autoridad a la que le reclamas el acto u omisión. En este caso, tú sabes que en el banco le hablas, oye... Sí, no te dicen nada. No te dicen nada. No te dicen nada, no te dicen nada. Entonces, traes un tema con una autoridad. Bueno, entonces de ahí viene, dices, bueno, si es una autoridad, pues va a ser IMSS, va a ser SAT, va a ser... Piensas en las primeras naturales de tu operación, ¿no? Piensas en ellas, que son las que normalmente te determinan y las que les puedes deber, porque un proveedor no puede llegar a congelarte una cuenta. Tendría, posiblemente sí, pero el proceso mercantil y todo lo que llegue pero también va largo. Con temas de embargos precautorios o medidas precautorias, te pueden hacer con los congelamientos de cuentas que tengan unas reglas interesantes conforme al Código de Comercio. Y te puede actualizar también, dices, oye, lo acabamos de hacer para efecto de conocer la procedencia del bloqueo, ¿no? Que aparentemente viene por parte de una autoridad, pero no resultó ser un proveedor. Sí, uno no piensa en ellos. Y tú dices, bueno, a ver, ¿de dónde viene? Entonces, esta información que ya obtuviste derivado del juicio, pues te puede abrir la puerta para decir, mira, no me notificaron aquí. Puedo desconocer en ese sentido y me hago sabedor al momento de que me rindieron el informe. Y lo actualizas, tu juicio va a morir ahí. Exacto. Pero vas a iniciar un procedimiento administrativo de carácter ordinario. Entonces, si te fijas, como tema de litigio estratégico, tu juicio de amparo te sirvió para obtener lo que tú desconocías. Entonces, que es una herramienta jurídica, pues totalmente válida. Lo planteas muy diferente a como lo ve uno normalmente, pero es correcto, fíjate. Sí, o sea, realmente, ¿qué es lo que quieres? O sea, al final lo haces como herramienta para obtener algo. Tú lo que quieres es defenderte. Sí. O sea, dices, oye, en este momento estoy en la lona. ¿Cómo me subo al ring? Pues la primera es sabiendo de dónde viene... Genérate la oportunidad. Exactamente. ¿No, Genérate la Entonces, oportunidad. ese es uno de los mecanismos. Muy bueno. Esos son los pequeños cambios que ha habido y entramos directo al tema del interés legítimo, ¿no? Entonces, la forma en que quedó estructurada la reforma te habla de una afectación real, actual, diferenciada y con beneficio cierto. Esto es un trabalenguas jurídico, ¿no? O sea, dices, oye, el interés jurídico, ¿qué quiere decir esto? Te haga una afectación inmediata, real y directa. Es que si la analizas y ves tu criterio, pues depende de cada persona, ¿no? O sea, entonces, para ti es una afectación. Pero lo tienes que hacer porque está en ley. O sea, y es un criterio de procedencia. O sea, si tú, conforme al artículo 61 que te maneja las causales de improcedencia, no acreditas interés, el juicio se sobresee. Entonces, tienes que acreditarla, sí o sí. Con interés jurídico es más fácil porque tienes un documento. Sí, hasta tienes la sentencia normalmente, ¿no? Exacto, y con el tema de legitimación tienes que ver pues, los criterios, la procedencia y el beneficio también, ¿no? O sea, al final, dices, ¿cómo es el beneficio cierto? O sea, ¿qué es lo que dicen? No vas a obtener una dilación. Es correcto. No tienes una hipótesis, no tienes, o sea, tienes algo concreto y vas a algo. Aquí no es la interpretación, ¿no? Aquí, es que yo veo que dice pudiera. No, si pudiera me da una apertura, ¿no? O sea, no, aquí no existe esto, ¿no? Sí, entonces lo vemos mucho en los tipos de juicio, por ejemplo, de desconocimiento de alguna cuestión, donde tienes que acreditar, oye, tengo una afectación, por ejemplo, si es un bloqueo de cuentas, si es un aseguramiento, o sea, tienes un interés jurídico. ¿Por qué? Porque lo estás acreditando. Si lo mandas a nivel de derecho, por ejemplo, una clausura, oye, tengo una clausura de establecimiento y no sé de dónde viene, ¿cómo acredito mi interés legítimo? Sabes que pues soy comerciante, tengo mi licencia de funcionamiento, tengo personal, mi contrato de arrendamiento. Todo. Partes de la base, que es lo lógico, ¿no? Hay mucha lógica dentro de esto. O sea, la lógica de decir, oye, pues yo me dedico a una actividad lícita de carácter comercial, contribuyo con el gasto público, cuento con mis obligaciones a cargo. Entonces, partes de eso, ¿no? Y entonces el juez va a recibir y va a decir, oye, sí es cierto. Sí, tiene una premisa, tiene una base cierta. ¿Qué es a lo que quieres ir? No, pues quiero obtener un beneficio de una liberación de lo que vaya a hacer, ¿no? Entonces, más adelantito hay una otra, por favor. Aquí, lo van a poder ver en su pantalla. Es lo que nosotros hacemos conforme a la reforma, lo aplicamos ahí. ¿Por qué? Porque el tema legal entra en un tema de consentimientos.
Ok. Entonces dices, yo no quiero consentir, y ahora sí que lo que abunda no daña. Sí, lo que hemos dicho, si tú dejas pasar el acto, estás consintiéndolo, ¿no? Si no te quejas cuando te afecta, estás consintiéndolo. Los famosos 15 días, no hiciste nada, estás consintiéndolo. Ok, tienes tu demanda, tienes tu escrito inicial de demanda y tienes tu capítulo de procedencia. Entonces, tu capítulo de procedencia, que nosotros lo abrimos no porque la ley te lo exija, pero dentro de ese capítulo tú vas a decir, mira, yo me ubico dentro de los supuestos del 107 en tal fracción de ley de amparo y además te acredito que tengo este tipo de interés. Además, estoy dentro del plazo de 15 días que me hace referencia a la ley. Entonces, no te lo marca como tal los requisitos de la demanda de amparo en ley, pero es necesario ponerlo. ¿Para qué? Para decir, yo ya te lo dije. Sí, Yo ya te lo dije, autoridad. O sea, en este caso, juzgado, yo ya te dije cuál es mi afectación. Es real, es diferenciada, o sea... es económica, es operativa, es todo. O sea, exacto, entonces, ¿cómo dices? Oye, yo en este punto tú y yo somos comerciantes, pero yo tengo una clausura y tú no. Ese es mi carácter diferenciado frente a ti. Okay. Entonces, ¿cuál es mi beneficio cierto? Pues yo quiero volver a estar operando. Ese sería un ejemplo muy sencillo de advertir, ¿no? Que cada interés legítimo va a cambiar conforme. Creo que se entiende mucho el tema de interlegítimo, ¿no? O sea, al final es pues, tu derecho, ¿no? Y lo que te afecta en un tema de sobrevivencia empresarial, ¿no? Sí, o sea, y personal, porque también cuando te afecta tu patrimonio aplica, o sea, todo el tema. Claro, o sea, entonces no entramos o sea, es una delgada línea. El interés jurídico se resume en decir, tengo un oficio, tengo una resolución. Si tienes un acto ya por cualquier autoridad. Muy claro. Y estás súper, exacto, claro, está tajantemente preciso. Muy claro. Es correcto. En contraste, el otro está un poquito más abierto. Que creo que los dos se me quedan claros. Bueno, yo soy contador, pero no sé que nos esté viendo y escuchando aquí. Sí, pero dentro de los cambios que hubo, este pequeño juego de palabras, pues antes no existía. En cuanto a la afectación diferenciada y al beneficio cierto, eso no existía. Antes el interés legítimo te hablaba sobre tu particular posición frente a la ley. Creo que yo le voy más al tema de beneficio cierto, que tienes que demostrarlo para que proceda el amparo y te den la audiencia y la acreditar. Porque al final es como el tema contable fiscal, el famoso razón de negocios, ¿no? Algo así. Es prácticamente una homologación en tema de legal de defensa. O sea, creo que ahí es la particularidad que yo le vería más fortaleza en donde nosotros como contribuyentes o como ciudadanos, porque al final es de aplicación para todos, de acuerdo a la Constitución, hay que buscar el beneficio, ¿no? El beneficio que para demostrárselo a la autoridad que ahí está nuestra afectación, y ya sea legítimo o jurídico. Sí, o sea, ojo, no tienes por qué demostrarlo en el momento, simplemente sería tienes todo el juicio para concluir que sí traes una afectación y que sí pretendes obtener un beneficio, que la ley de amparo te maneja cuáles son los efectos de la eventual concesión de amparo, ¿no? Y que si lo ganas le cobramos daños y perjuicios a la autoridad, ¿no? Que no van en ese sentido, pero pero sí aplica. Pero vamos a hablar, o sea, en este caso de la autoridad vamos a hablar de la responsabilidad patrimonial que tiene el Estado, ¿no? Y que te aplica otra norma, ¿no? Sí. Bueno, entonces... ¿Pero aplica o no aplica? Pues aplicaría. ¿No? Aplicaría, pero tenías que entrar a otro litigio. Sí, ya entraría mucho dolo, ¿no? También de parte del contribuyente. Y después te dicen, va la mía la autoridad, o va la mía otra vez, llega otra auditoría el siguiente año y... Bueno, que con los cambios que hubo con el decreto o aviso, no recuerdo, circular que hubo hace un par de meses. Ajá, el del decreto. El decreto, o sea, te dice la propia autoridad que no te puede tener 2 revisiones abiertas. Es correcto. Mientras esté el proceso. Eso es algo bueno, ¿eh? Sí, no, la verdad es que sí, porque en la práctica veías contribuyentes con una en defensa, saliendo a defensa y otra activa. Exacto. Eso es algo bueno que sí hay que resaltarlo. Ya si estás en el proceso de litigio no puede llegar la autoridad a revisarte. Claro, ya que concluya, pues se puede desquitar, ¿no? Sí, aunque sea otro ejercicio que tenga la posibilidad legal de hacerlo, pero dentro de su normativa o su forma de actuar, lo limitó. Exacto, y que ahí muchas veces nosotros como contadores pensamos eso, ¿eh? O sea, ya traemos esto y nos está revisando lo mismo, se va a ir al siguiente ejercicio, aquí lo esperamos el siguiente año. No, con este decreto del 8 de abril que se publicó, ahí viene explícitamente y descriptivamente que no pudiera llevar a cabo otra revisión, sin importar el ejercicio futuro o pasado, que estén en proceso de litigio. Eso es una chulada. Bueno, sí. Lo único bueno que han hecho ahorita. Yo creo. Nos vamos al diagnóstico integral. A ver, vamos viéndolo, mi estimado Carlos. Bueno, que es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Tienes que definir cuál es tu acto reclamado, cuál es la parte que tú como contribuyente, como gobernado, como ciudadano,
como quejoso para efectos del juicio, vas a decir, ya identifiqué cuál es mi acto reclamado. Okay. Y en este caso vamos a hablar de un tema de aseguramiento de cuenta, de bloqueo, de inmovilización. Ya la tengo identificada. Entonces, mi afectación es pues lo que esto implica para no poder mover. En tema de suspensiones, sabemos que, ahorita vamos a entrar a ese tema, sabemos que no vas a poder liberar ese bloqueo si viene derivado de una medida precautoria de alguna autoridad o si es para temas de PLD, o sea, eso... A menos que pagues, ¿no? Si pagas y dices pago y luego pago bajo protesta y voy al juicio y procedo el juicio y sigo el juicio y si gano, pues pido la devolución de pago indebido. Pero también lo veo como que... Pero ojo, eso lo veo como es que estás sabido de lo que se trata. Y ahí a lo mejor, conforme a lo que hemos platicado, pues no sería el supuesto. Okay. Estás en el supuesto de que no sabes de dónde viene el golpe. Okay, exacto. Entonces, por ejemplo, con el reciente criterio que tuvo la Corte sobre la constitucionalidad del 116 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, que nos habla sobre el tema de bloqueo de cuentas derivados de PLD, nos habla de que anteriormente la juzgadora o el juez federal, ¿qué es lo que podía hacer? O sea, te podía conceder la suspensión, hay criterios en ese sentido, que te decía, te concedemos la suspensión si por ejemplo, hay un bloqueo que pidió una autoridad extranjera, es un criterio que existía. Ok. Si en ese caso, el bloqueo es constitucional. Si no lo está pidiendo una autoridad extranjera, pues a lo mejor te podemos conceder la suspensión provisional y posteriormente la definitiva. Con los cambios que hubo a Ley de Amparo en 2025, te cierra la puerta. Te cierra la puerta no mediante los criterios de suspensión, sino de lo que te define como interés social. Orden público e interés social. Entonces, dentro de eso viene el tema de prevención de lavado de dinero y nos restringe y nos cierra la puerta para una eventual suspensión a bloqueo de personas o de cuentas en ese sentido. ¿Exclusivamente PLD o tema también de actos administrativos? Sí, son varios supuestos. Pero son ambos. Pero en este ejemplo que te estaba poniendo, pues, sí sería concretamente por eso, ¿no? Entonces, tienes que determinar tu interés, tienes que determinar tu acto, tu afectación, la procedencia y si dices, oye, pues sí tengo todo, por ejemplo, en el tema de la norma general por lo que es 29 A bis y 49 bis, ok, estoy en el supuesto de los 30 días, palomita, check. Estoy en el supuesto de una norma general, check, y otra aplicativa. ¿Qué es lo que cambia? No tengo medida cautelar. Dices, pues hay que analizarlo. Lo valoro el hecho de presentarlo o no presentarlo, y yo te añadiría un supuesto más, que en este caso es una causal de improcedencia. Que te actualice uno de los supuestos de improcedencia para lo platicamos hace ratito. O sea, si concretamente la ley te establece como improcedencia que tengas 2 juicios activos y te hace la salvedad de cuestiones de primer acto de aplicación contra entrada en vigor, pero te resuelven uno, te actualiza la causal de improcedencia. Y yo creo que nadie se quiere poner en el supuesto de decir, oye, yo presenté el amparo por no consentir, pero realmente no tengo una afectación en este momento muy clara. Si hay una violación de derechos por lo que hablábamos del fondo de la inconstitucionalidad de la norma, pero no me ha parado un efecto en específico porque no tengo ninguna revisión. O sea, está en el aire. Entonces... ¿Pero no es un interés legítimo? Si tienes interés legítimo, definitivamente. Pero la Corte ante la antigua Corte, te ha definido en varios criterios qué norma es heteroaplicativa y qué norma es autoaplicativa. O sea, esta es de carácter autoaplicativo. Esta la debiste haber impugnado en su momento. O esta es de carácter heteroaplicativo. Por más que la impugnes dentro de la entrada en vigor de la norma, pues realmente no debiste haberlo hecho, sino hasta que te deparó un perjuicio. Y a lo mejor te actualiza un supuesto de improcedencia y pues como están los tribunales ahorita, ¿te animarías? Sí, no. No, pues no. No. Al final de cuentas no funciona, ¿no? Así. Ok, mi Carlos, interesante porque la suspensión, con los cambios y las reformas y los últimos que han sucedido, la suspensión cada vez existen menos. Claro. ¿no? Cada vez hay menos. Todavía hay casos particulares que sí se dan. ¿no? Sí, o sea, si hay suspensión, por ejemplo... Un tema de embargo. Tema
de desalojos, tema exacto, o sea, sí existe. Tema de los embargos de los excedentes que hemos platicado. Sí, porque son los únicos que he visto últimamente que han dado suspensión. No recuerdo un acto de créditos que estén dando suspensión. Es que por ejemplo, en garantías no hay suspensión tampoco. Bueno, recordarás este asuntito del doble pago. Sí. Sería un supuesto sí. O sea, tú garantizas, pagas y por cuestiones administrativas te vuelven a cobrar y dices, a ver, espérame. Entonces, ahí actualizas el tema del amparo, pero bueno, te entran las reglas de procedencia. Así es. O sea, que dices, tengo que acreditar todo esto cuando tengo ya un juicio ordinario en puerta y tengo una suspensión concedida. Pero la suspensión se derivó del pago. Claro. Sí, porque ya habías pagado el crédito, ¿no? O sea, ya, y dice la autoridad, oye, pues están reclamando el mismo pago que ya, bueno, es un caso particular que llevamos acá en la oficina, y te estaban reclamando otra vez el pago, ¿no? Y decías, oye, pues ya lo pagué, pero con otro número de folio, otro crédito, ¿no? Y por eso se concedió la suspensión. Entonces, en ese caso sí podría haber una suspensión. Una suspensión. Ok. O sea, prejuzgaría volvemos al tema de las suspensiones, es apariencia del buen derecho. Así te lo marca la norma, o sea, que no estás presuponiendo y que no estás tampoco mintiendo. Ya van dos frases que me llevo de Carlos, ¿no? Acceso a la justicia y apariencia del buen derecho. Y lo mejor que son principios. Pero todo eso tienes que valorar, ¿no? Okay. Entonces, en el tema de la suspensión, dices, están las restricciones expresas contra lo que la aplicación de la juzgadora vas a tener en la práctica. Okay. Te puede conceder la provisional y al momento de que se rinden los informes, porque esa es una de las formas en que el juicio de amparo hasta cierto punto es un tanto romántico. ¿Por qué? Porque le pide a la autoridad responsable que le rinda un informe donde le diga si es cierto o no es cierto. Entonces, tu autoridad vas a serme certera en decirme que las cosas que me están reclamando de ti no son ciertas. Exacto. Entonces, pues hay consecuencias. Sí, no me mientas, ¿no? Sí. Es romántico. Pero exactamente, pero en la práctica acontece otra cosa totalmente distinta. Entonces, okay. Entonces todavía no lo damos como lo decimos en la lámina. La suspensión no es pieza perdida. Existen casos cada vez muy... Pero lo enfocamos a casos muy concretos, okay. ¿no? Casos muy Pero yo creo que en tema fiscal sí está perdida. Sí. En tema fiscal la suspensión está perdida. Ya es un caso que ni buscarla pues por medio del amparo, ¿no? Mira, hay que litigar. Hay que litigar, pero hay que abrir unos tantaros, abrir la puerta. Y ahorita no sé cómo andamos de tiempo, pero en el tema práctico, la puerta se te cierra por un lado y tienes que buscar la alternativa, y tienes que buscar la alternativa, y en una de esas te abre la ventana. Es correcto. Vamos de tiempo un poco recordados porque tuvimos ahí unas fallas técnicas, y no queremos hacerlo tan largo y tedioso, ¿no? Por eso creo que la plática ha sido amena en temas de casos hasta particulares y procesos, pero hay que ir avanzando, mi Carlitos. Adelante. Tú me dices, bueno, seguimos hablando de la suspensión. No sé si aquí nos falte algo. No, es parte de lo que habíamos platicado ya. Okay. Ya había salido en la plática. Pregunta estratégica. Y ya nos adelantamos. Sí, también lo acabas de decir. Sí, ya nos adelantamos sobre... la oportunidad es el amparo te abre una nueva puerta, pensando lo que acabas de decir también ahorita, ¿no? Sí, es que es eso también, la información es poder en todos los sentidos. En todos los sentidos, totalmente de acuerdo. Entonces, si una autoridad al momento de rendirte su informe, sobre todo si son informes documentales... Sí, te declara algo allí. Exactamente, y no lo sabías, sí. O por lo menos no constataba que o no lo hizo porque suele mencionar cosas que no ejecutaron, como exacto. Tú dices. Y déjame te digo que en tema de la rendición de informes, cuando advierten que sí violaron algún derecho, también dicen, yo te mando el apoyo, pero a lo mejor va un poquito disfrazadito, ¿no? Sí. Porque el 117 de Ley de Amparo te hace referencia a la forma en que la autoridad rinde su informe justificado y que justificará su dicho o la constitucionalidad del mismo, del acto, con las documentales que puede anexar. No, es un tanto ambiguo, ¿no? Entonces, deja abierto la posibilidad a cómo te rinden ese informe y ese apoyo documental. Y ahí es cuando mencionamos, como decíamos hace ratito en frases anteriores, en contextos anteriores, que no es la última instancia, porque si de la resolución del amparo te deja nuevas oportunidades, nos vamos ahora sí hasta la Suprema Corte, ¿no? Hay una restricción desde hace muchos años en tema de corte. Pues. Sí.
en tema de corte es que el acceso a la justicia, la tutela jurisdiccional efectiva, la eficacia de las resoluciones y los procedimientos, sí está limitado. O sea, es una realidad, sí está limitado porque la Corte cerró las puertas con la reforma que hizo hace algunos años, ya hace bastantes años, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que el recurso de revisión que tenías en amparo directo, que es el procedimiento ordinario que tenemos platicado, tú decías, me voy al recurso de revocación ante la autoridad, medio ordinario de defensa en sede administrativa. Me lo confirman, me voy al tribunal, al entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de manera de nulidad. Ok, se confirma. Me voy al amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito. ¿Sabes qué? Niegan el acto. Pero tú planteaste una cuestión de inconstitucionalidad desde que cumple con los principios de definitividad. Oye, no me valoraste esto en ese sentido y te ibas en revisión a amparo directo a la Corte. Lo cerraron. Lo cerraron hace muchos años para casos trascendentales en los cuales la Corte ejecute facultad de atracción. Entonces, o sea, ahí también tendríamos que usar el famoso diagnóstico, ¿no? Totalmente. Hasta si vale la pena, si tenemos cerrado. Fundamentos, o sea, ya no hay... Considéralo cerrado. Hay que valorar más bien en qué casos sí procedería su pena de multa. Bueno. O sea, porque ahí te multan si presentas un acto improcedente. Me disculpo por el atrevimiento de irnos a la Suprema Corte, no sabía eso, no soy abogado, entonces, ¿no? Nada más estoy pensando en seguir peleando, ¿no? Pero o sea, la realidad es esa, ¿no? De que, y tocaste un punto que tiene que ver con los cambios en la reforma, la ampliación de demanda. O sea, para el tema de no consentir un acto, me dan a conocer esta información, o sobreviene un acto que tenga relación inmediata con el acto reclamado primigenio, y tú podrás ampliar tu demanda. Entonces sigue el proceso mediante ese mismo medio. Sí, pero a partir de que lo conociste tienes 15 días. Siempre y cuando no hayan dictado sentencia. Entonces no se celebrará la audiencia y que haya dictado. Entonces, en ese sentido, puedes ampliar la demanda. ¿Qué nos acaba de pasar hace una semana, 15 días? Nos negaron la ampliación en un juicio, considerando el juzgado de que era un acto nuevo. A pesar de que va ligado. O sea, nosotros consideramos que iba ligado, tan así que presentamos la ampliación. El juzgado, ¿qué es lo que hace? Si, ¿sabes qué? te la niego, pero no te resto tu derecho y te mando a otra vez, te lo turna como si fuera un amparo nuevo. Lo turnan, le dan un nuevo número de juzgado y el juzgado dice, ese no es mío, ese es tuyo, va para atrás. Va para atrás y dice el otro, ¿sabes qué? Tenemos una pugna. Yo no puedo conocer de este asunto y lo mandamos a un tribunal colegiado. Y ahí tenemos el asunto congelado. Y sigue el nuevo proceso. Sí. Como un amparo normal. ¿Sí? Estamos en recursos intermedios derivado de las actuaciones de los propios juzgados. Ahí nosotros no hemos intervenido. Y viene de la restricción que hubo al tema de ampliaciones. O sea, dijo el juzgado, yo considero que no procede la ampliación por esta razón. Y otro juzgado, no, sí te toca a ti. Y ahí están peleados entre ellos. O sea, no nosotros. Interesante, Carlos. Fíjate, yo no sabía ese tipo de ampliación tampoco. Cuando hay una oportunidad en el amparo, pues, y tienes oportunidad de continuar la defensa sin llegar a la Suprema Corte porque ya tenemos prohibido. Entonces, tenemos una ampliación. Limitada. Tenemos una ampliación limitada. De litigio. Sí, ¿litigio se llama? Sí, el litigio es el supuesto dirimir, ¿no? En este caso, si hay un acto constitucional o inconstitucional. Bueno, para empezar, si existe o no existe. Yo sé que a lo mejor están viendo abogados y pues, ellos saben más que yo de esto, ¿no? Pero también sé que vemos muchos contadores que no conocemos mucho estos términos o estas instancias que continúan después de ciertos procesos, ¿no? Que esta es la idea de aquí con Carlos, irlos aprendiendo. Continuamos, Carlitos, ¿qué más? Sí, simplemente se precisaron algunas causales de improcedencia que ya hemos venido platicando, únicamente pues para entrar en el sentido de la plática, ¿no? ¿Cuáles son estas causales de improcedencia como más trascendentales? Por ejemplo, esta de la fracción décima era el supuesto que hacíamos referencia con el 49 bis en la impugnación de la norma general. Supuesto que se podría dar, o sea, es hipotético, pero es un supuesto que se abre y que dices, debo valorar este riesgo o no. Entonces, yo lo valoré y no presenté. Dije, en este momento para mí no es viable. Entonces, conforme a regla de carácter autoaplicativo, heteroaplicativo, más causal de improcedencia. Tomando en consideración un factor muy importante que es que no tiene suspensión.
Okay. Entonces, dices, concluyo que no es el momento idóneo para presentar el amparo. ¿Y lo harías cuando te afecte o cuando tampoco? Te afecte, Sí lo harías. Si fuese el caso. Si fuera el caso, ok. Si fuese el caso. O sea, ahí ya en primera instancia ya valoras que no hay un tema autoaplicativo y esperas si hay afectación. Que ya lo debes de saber, ¿no? En temas financieros y fiscales, ¿no? Bueno, es que son más términos también. Pero... Sí, digo, porque vas contra la inconstitucionalidad de la norma. Ajá. O sea, la norma es constitucional o no. O sea, sí, vas contra la ley, prácticamente. Meramente, no es un tema de... El juicio de amparo... Que por eso tengo mi pregunta aquí al final. Sí, ya, tú ves cuestiones constitucionales. Okay. No ves cuestiones de legalidad. O sea, si el artículo tal de la ley de impuesto de la renta te dice que tu base para el efecto del impuesto, la base gravable es esta, es un tema de legalidad. Así es. La forma que lo determinas. Cuando dicen que analices vamos o no, base, tasa, impuesto, tarifa. Sí, todo, que son los elementos de las contribuciones. Exactamente. Entonces, es un tema de legalidad nada más. En el tema de derechos tienes que ver la violación a los principios constitucionales que rigen las materias. Hay principios también de carácter fiscal que están previstos en 31, pero tienes principios constitucionales de derechos humanos. Es correcto. Claro es. Entonces, por ejemplo, tienes desde los principios de dignidad humana que están previstos en el primero. Pero también ahí, Carlos, corrígeme si me equivoco, también afectaron la Constitución en tema para el amparo, ¿no? Sí, o sea, es necesario. Recordarás que iniciamos la plática señalando que la ley de amparo es la ley reglamentaria del artículo 103 y 107. De la ley de amparo. De la Constitución. De la Constitución. Se coincide con la ley de amparo, el 107. El 107 para la procedencia nada más. Ok. Pero la naturaleza, la génesis de la ley del juicio de amparo están previstos en esos dos artículos. Y ahí es donde, según yo también recuerdo, por eso no hay una violación a las garantías individuales, porque corrigieron la Constitución para poder desarrollar la reforma de la ley de amparo. Sí, digo, hay que recordar nada más precisar que el tema de garantías individuales se reformó en 2011 para darle entrada a los derechos humanos y las garantías eran como los mecanismos que tú tienes hoy son derechos humanos. Exacto. Entonces, sí hay una modificación para que tú puedas entrar a ciertos aspectos, ¿no? Digo, pensando en todo el tema del autoaplicativo, pues, ¿no? Sí. Okay. Entonces, súper. Perdón que te interrumpa, Carlitos. No, de eso se trata. Por ejemplo, otra causal de improcedencia es de que un juicio esté resuelto. O sea, sabes que no puedo presentarte un juicio sobre algo que ya concluyó. Entonces, pues sería... Pues ahí no hay más que chillar. No, hay que ver las alternativas de condonación que estábamos platicando. Bueno, sí, es lo que decíamos hace rato, que siempre te hay ahorres, una alternativa, ¿no? que se podría valorar, ¿no? Entonces, sí te cierra a lo mejor el camino ordinario, pero siempre está alguna alternativa viable que a veces tuvimos un caso hace algunos años derivado de una planeación que salió un poquito mal por un tema de consentimiento por el desconocimiento del procedimiento. Okay. En materia administrativa te aplica el principio de mayor beneficio dentro de lo que es el propio juicio de nulidad. Entonces, si tienes un efecto positivo y otro negativo, tienes una sentencia para efectos, y esta sentencia para efectos no impugnas la parte que no te favorece, te precluye el derecho. Okay. Te precluye el derecho y dices, me van a volver a emitir el acto, van a volver a emitir el crédito fiscal y lo vuelvo a impugnar ahí. Okay. Y ahí consientes. Y derivado de ese consentimiento, en el fondo tenían razón, pero desencadenó un problema de como unos 20 milloncitos. Entonces, casi nada. Entonces por el tema de una planeación, o sea, lo que pretendiste obtener, no lo obtuviste. O sea, al final te salió contraproducente. Y nos fuimos ya, bueno, cuando vemos el caso concreto ya concluido, ¿qué es lo que te das cuenta? Oye, ¿sabes qué? Pues en tema de procedimiento, conforme la vía ordinaria, ya no tenemos. Pero ¿sabes qué? Conforme a las reglas de ejecución de Código Fiscal, tenemos esas alternativas. Y si me las violan, tengo el juicio de amparo. Sí, ya tienes otros fundamentos, ya tienes otra afectación en base a otra ley. Y es lo que eso es lo que te da las oportunidades. Hay que litigarlos. Es correcto. Bueno, entonces nunca quedarse por vencido, regla general los abogados. También esto ya lo tocamos, falta de interés, si no lo logras acreditar. Sí, nos adelantamos mucho en la plática, Es que la plática ha sido fluida, más bien el dedo no fue fluido. Más bien. No, es que luego vienen las preguntas y la naturaleza, pues, y tu conocimiento, pues, te lleva a esa
pues, es consecuencia, ¿no? De seguir, que sea más dinámico, vaya. Tácito. Creo que también lo platicamos, ¿no? Sí. Si gustas adelantarte esas laminitas para... De todas formas, les vas a mandar el material al... Sí, las personas que se conectaron y se registraron, se lleva el material, se lo mandamos por el tema de la presentación, una constancia. Y otra cosa que al final si hay alguna preguntita o algo, con todo gusto la vamos a atender también, ¿no? Si gustas avanzar las partes de improcedencia. ¿A la improcedencia? Otra. Caso fiscal, Ok, ¿qué es lo que platicábamos, no? El tema de si es viable tu acto reclamado, si tienes un medio ordinario por delante. O si dices, oye, puedo acceder al juicio de amparo porque ya no hay suspensión del medio ordinario. Y acá pues me la daría. Ojo, es para regla de procedencia, no para regla de suspensión. Parece trabalenguas. Pero para regla de procedencia, juicio de amparo es, procede la suspensión en materia fiscal, no en el recurso de revocación, conforme a la última reforma. Ok, entonces eso me actualiza la procedencia de la ley de amparo, de juicio de amparo. Me voy a juicio de amparo, pido la suspensión y me la van a negar por los demás supuestos, ¿no? Pero ya tiene la procedencia del juicio, ¿no? Entonces, nada más es un... Pues es una técnica, ¿no? Táctica ya, ¿no? Sí. Es una táctica para sacarle provecho. Sí, totalmente. Ok. Entonces, si gustas avanzar. Sí, porque el dedo dices que va lento. Otro caso con el tema de la Wi-Fi, pues es muy parecido, ¿no? Bueno, este es un caso muy particular. ¿Por qué? Porque el tema de Wi-Fi tiene su origen en una ley de instituciones de crédito. Entonces, y tiene tiene reglas de carácter general. ¿Institucional de crédito porque lo emiten las instituciones financieras? No, porque Porque pues para eso está la ley PIORPI, o sea, ¿o por qué institucional de crédito? Ahí me perdí yo. Ok, la ley de instituciones de crédito da la pauta a la facultad material para el tema de WIF en el 115. Ok, pero a las instituciones financieras. Que es, acuérdate que el tema de WIF inicia con el bloqueo de la cuenta. Sí, totalmente. Y las bases te dicen que tienes que notificar de manera inmediata al derechohabiente. Y es ahí cuando te nace tu procedimiento ante WIF. Entonces, conforme a estas reglas, tú ya no puedes pedir la suspensión con efectos retroactivos para que te liberen las cuentas, porque ya está previstamente prohibido, perdón. Sí, aquí es lo que decíamos, aquí no hay suspensión, aquí no aplica nada. Mientras sea tema de PLD o WIF, o sea, no hay nada. ¿Y cuál fue ese razonamiento de la Corte? Que ya existía desde antes también. En el tema de bloqueo de cuentas, bloqueo de personas, tienes una medida precautoria. Y esto puede ser subsanado durante ese procedimiento. ¿Qué es este procedimiento? Pues te habla de una resolución que es de carácter ordinario. Y te tienes que ir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esperemos que no haya suspensión para Rocha Moya. Pues vean que lo agarren. No, pero supone que están congeladas las cuentas. Claro. Entonces, estamos hablando de ese caso. Sí. Específicamente. Sí. Entonces, por ejemplo, tema en ese sentido, procedería el amparo en contra, o sea, hay que conocer un poquito más del procedimiento de WIF. Pero procedería el amparo para buscar que te liberen la cuenta. Pero ya que sea un acto de... Ya existe una restricción. Acuérdate, te tienes que ir a votar el procedimiento ordinario. Sí, el amparo es para que lo ganes. Ya ganando, si la sentencia será liberación de cuentas. ¿En qué caso procedería el amparo? O sea, te procedería conforme están las reglas actuales. En tema de WIF, la autoridad, en este caso la Unidad de la Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no te da a conocer o no te notifica la resolución. No cumple con su proceso que debe hacerte notificarte. Lo hace bajo una premisa de leyes de seguridad nacional. Dice, si yo te notifico esto, es una amenaza a la seguridad nacional. Entonces, no te voy a notificar. Entonces, es ahí donde te actualiza la violación al principio de legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, y te puedes ir al amparo. Que ahí vengo y vengo a resaltarlo. Les doy ese consejo, lean la ley de seguridad, al tema de seguridad Tienes social. que leer todas. Tienes que leerla, ¿por qué? Porque yo no la conocía, te soy honesto, hasta que vino su reforma. Y fue su reforma en el 18, en el 19, cuando empezó Andrés Manuel, que empezaron a reformar. Fue en el 20. Del 20, o sea, yo no la había conocido, honestamente. O sea, y hasta ahí cuando llegó, ¿qué reforma? Delincuencia organizada, delincuencia nacional. Exactamente, empezaron a decir amarre. Y yo ahí la empecé a leer, la estudiamos, dije, wow, o sea. Y hay un tema donde viene todo lo que es, pues, toda la violación al tema económico del país, o sea,
todo el daño al país, de esa manera lo puedo resumir, está basada en esta ley, ¿no? Y hay afectaciones de cualquier daño al país en tema personal, civil, tema fiscal, todo el tema proceso, ¿no? Es interesante esa ley. Y está chiquita. Sí. Y entonces, ¿cuál es, o sea, como recomendación en ese sentido? Tú no vas a tratar de desbloquear la cuenta a través del juicio de amparo. Tú vas a tener el acceso a la información, el acceso a la justicia, para que te puedas defender de manera debida y puedas tener un procedimiento ordinario que eventualmente te otorgue la nulidad de te lleva a esa consecuencia. Exactamente. Okay. Vuelves a lo mismo, información es conocimiento. Es correcto. Es poder. Por eso. Interesante. Bueno, bien, mi Carlos, sí, caso, bueno. Bueno, esto ya los hemos platicado. Es el tema fiscal, prácticamente. Sí, yo creo que básicamente estamos concluyendo con la plática y una de la conclusión a llegar es, antes de terminar, de decir, voy a presentar el amparo, hay que analizar todo esto. Sí. O sea, reglas de procedencia, reglas de improcedencia que están ocultas ahí, tema de interés jurídico y legítimo, sobre todo en el tema de legítimo hay que ver cómo está, determinar el tema de las suspensiones y tus plazos, ¿no? Cumplo con todos estos filtros para efecto de concurrir al amparo, sí estoy ahí, entonces yo creo que si lo pongo en contraste, voy a poder llevar a cabo el amparo. Tengo una posibilidad de éxito. Y en un resumen, Carlos, y no, como contador voy a ver corrígeme si me equivoco, pero yo creo que me quedaría con lo siguiente, ¿no? Uno, y lo principal, entiendo que en los requisitos, o conforme al 107 de la ley de amparo que tú decías y me has mencionado, que ya me lo aprendí todo el tiempo, ¿no? Si procede o no procede el amparo, yo me diría como nuestra área fiscales o área contable, sí me iría al tema de los plazos. Primero, yo me iría por los plazos como contador. Como cualquier otro. Como contador, es ver los plazos porque es el tiempo que tienes para definir si te va a aplicar o no te va a aplicar cumpliendo los requisitos. Y luego ya nos vamos ahora sí a todo lo particular que has mencionado. Demás, sí. O sea, si tengo el beneficio, en dónde me perjudica, en dónde si costo-beneficios me va a pasar. O sea, yo me iría por esa parte al final. Pero creo que durante toda la plática estuvimos hablando mucho del 107. Sí. Y ese es el elemental en tema de la ley de amparo para saber, porque hoy en día ya no es como antes, donde déjame lo ingreso por tema de... No traías tantas restricciones como las tres ahora. Como las tres, exactamente. Entonces, yo creo que me quedaría con eso como el lado de contador. No sé si tú del lado de abogados, un tips, un consejo adicional a las personas que nos acompañaron o a los mismos partes de colegas. Pues básicamente es, define bien estos criterios. Y creo que tu capacidad de éxito va a ser distinta que no lo haces. O podrás ser proactivo frente a las eventuales riesgos que tengas y los vas a tener de alguna forma advertidos y los podrás subsanar sobre un requerimiento, una ampliación. Okay. O sea, o que digas, sabes que simplemente quiero conocer la información para irme al juicio ordinario. O sea, hay muchos aspectos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver si hay una pregunta o algo para atenderlas. Y antes de que vea las preguntas de ustedes, voy a hacer una pregunta que quizás es muy atrevida, mi estimado Carlos, pero cuando estábamos hablando en el desarrollo del proceso de la plática, mencionabas el tema de cuando se publican las leyes y los cambios en las leyes que obligan a los contribuyentes o a los ciudadanos, porque al final el amparo es para todos como ciudadanos, de acuerdo a la Constitución, si aplica o no aplica, pero ¿qué opinas de la disminución de la jornada laboral? ¿No hay afectación a los empresarios? ¿No había una oportunidad de ampararse? Pregunto y digo, es muy atrevida porque pues al final es una reforma laboral, ya está autorizada, ya está publicada, hay un proceso de 4 años para hacer los cambios en los patrones. Te lo digo ¿por qué? Porque hoy en día estamos haciendo análisis con algunos clientes de los cambios que les van a repercutir, principalmente a los que tienen producción de 24 horas, a temas incluso hospitales, a temas de guardias de seguridad. Y en el análisis venimos a ver que el tema económico les va a crecer un 30 o 40% por incrementar turnos, por contratar más personal. Y entonces hay una afectación. Pregunto, yo digo, es muy atrevido, pero ahorita me vino a la mente con el desarrollo de la Yo creo que la primera parte de la pregunta pues se contesta con el tema de los plazos. Está consentida la parte de la norma general. O sea, la norma general no la impugnaste conforme a la ley autoaplicativa. Entonces, en ese sentido, desde que salió la publicación de la reducción de la jornada laboral a la fecha, considero, sin meterme en mucho tema de
los cálculos, creo que ya precluyó el plazo para la interposición del... No, pero el tema de afectación no lo he tenido. Ok. ¿En qué momento lo vas a determinar? Y eso es lo interesante, porque hablas de una afectación financiera. Entonces, al tener una afectación financiera, mi lógica inmediata es conforme al pago. O sea, ¿cuándo lo vas a pagar o cuándo lo voy a dejar de percibir? O sea, si traes un incremento, si la afectación va por incremento, ¿en qué momento vas a... Sí, en el primer año que van a disminuir mis 2 primeras horas. Ok. No, bueno, o sea, ahí quizá todavía no, pues el análisis todavía lo aguantan los empresarios. Ok, pero... Yo creo que cuando lleguemos a las 40 en el 2030. ¿Cuándo lo vas a... 2030. Sí, digo, ¿cuándo lo vas a resentir, no? Para entrar dentro del supuesto de interés, que en este caso tendría que ser un interés jurídico, no tendría que ser un interés legítimo. Okay. Porque ya lo resentiste, ya es real, ya es directo. Va la otra, o sea, ya tienes un tema de plazos, un tema de procedencia, tienes un tema de interés. Yo ahora sí entraré un poquito al tema de fondo. En el tema de fondo, a lo mejor hay una colisión de derechos. Okay. No a lo mejor, hay una colisión de derechos. Sí, sí. Coincide con los derechos de los trabajadores. Exactamente. Coincide con otros temas del TEMEC, ¿sí? Con temas internacionales. Sí, coincide con otros temas. Que es a lo mejor, dices, oye, tú traes un beneficio pues, en tema de manufactura por tus trabajadores, porque yo tengo esta diferenciación acá y por tema de tratado tienes que bajarlo a tema de ley. Ok, se entiende, ¿no? Entonces, de entrada, veo a nivel de fondo una posible colisión de derechos, que hay criterios para también desempatar estas cuestiones. Okay. Que son los famosos test de proporcionalidad que te manejó la anterior corte y te describe test de proporcionalidad en este nivel. Si superaste este nivel, tienes que ver este aspecto. Si superaste este aspecto, tienes que ver esto para determinar si la norma es constitucional o es inconstitucional. Entonces, tienes un tema de impacto, o sea, nada más con el primer artículo de la Constitución, te da la progresividad de los derechos humanos. Entonces, tú traes el tema de los derechos humanos del acceso al trabajo. Okay. Entonces, no te están limitando tu trabajo, pero sí te estás hablando de un tema ya de obligación de trabajo y retribución. Entonces, tú por otro lado, ¿cuál sería la afectación que tienes como patrón? O sea, ¿cuál sería el derecho violentado? Ojo, que en materia fiscal, o sea, si vas a hablar de una carga, de una carga sí, operativa. Sí. Tú sabes que en derecho fiscal o administrativo no hay un derecho adquirido. O sea, que eso lo vimos con la impugnación de normas generales durante todos estos años, que no tienes un derecho adquirido. Entonces, no vas a poder alegar el incremento de tasas o cargas impositivas conforme al 31 de la Constitución. ¿Por qué? Porque en este caso no adquiriste ningún derecho. Tú solamente vas conforme las leyes van evolucionando y cumpliendo con tus obligaciones a cargo. Sí, te la cacho, y yo creo que podría ser mejor tu respuesta a eso, ¿no? Al final, los empresarios que incrementen sus costos operativos, pues va a terminar siendo como el IEPS y como el IVA, ¿no? Que lo pague el consumidor. Que lo pague el consumidor, ¿no? O sea, ya no vale 10 pesos mi servicio, va a valer 11. Sí. O sea, yo creo que al final eso va a ser también, digo, porque entiendo que nos dan plazos, que entiendo que hay una igualdad de derechos, entiendo todo eso, pero por eso lo lancé, dije, a lo mejor es muy atrevida la pregunta, no, pero digo, pues es... porque aparte te obligan a un tema de uso de tecnología y dices, oye, y si no la uso, si no ingreso nada a mi operación con maquinaria, ¿qué? ¿Me vas a multar? Porque no quise usar maquinaria. ¿Me vas a decir que no use inteligencia artificial? ¿No? O sea, porque son parte de las obligaciones, ojo, son obligaciones en la reforma laboral para aplicar durante el tiempo y por eso te lo pusieron prolongado, o sea, aplicación de tecnología. Que ahí nos deja una ambigüedad porque no te dice qué tanto, qué poco, qué pues mucho. Yo creo que está en todas las materias, ¿no? O sea, está implícita, por ejemplo, en tema... pues oye, compré una máquina más nueva, pues que hace una aplicación de tecnología. Sí, en tema fiscal dices, oye, traigo la implementación del buzón tributario desde el 2014. Y nadie lo ve. No, y se peleó, se impugnó y ya sabemos la consecuencia. O ese famoso de que se abre el cuarto día y dices, oye, pues si no lo quiero abrir, ¿qué? Pero, ¿no? o sea, a lo que voy con esto es que tienes la necesidad de una herramienta de carácter tecnológico para poder acceder a eso. Es correcto. O sea, a cumplir con tu obligación. Sí, yo creo que lo puedes cumplir fácil, pues, o sea, entonces, pero te obliga a muchas cosas. Vas viendo, o sea, en tema de, por ejemplo, de PLD, la sistematización a que hace referencia a la norma respecto a tus procedimientos, Así ¿no? es. Entonces, dices, oye, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues
tienes que contratar a un ingeniero en sistemas, bla, 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 bla. Y sigue todo. Entonces, está implícita en algunas normas, ¿no? Fue una idea, dije, por el tema de las leyes, y dije, a lo mejor... Y espero el comentario ha sido... Muy atrevido, ¿no? No, pues adelante, para eso estamos aquí. Oye, traemos una pregunta también de aquí de las personas que nos acompañan, y nos preguntan, digo, en tu experiencia, imagino más que... Digo, al final la autoridad tiene plazos, pero no dicen, en tiempo de respuesta de los jueces, que se haya resuelto a favor de los contribuyentes temas fiscales. Pues eso creo que hay plazos en cada proceso, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, lo platicábamos en procedimientos ordinarios, ¿no? Ajá. Lo platicábamos concretamente en el juicio de amparo. Por ejemplo, el juicio de amparo está limitado para que la audiencia constitucional que te fijan de manera inicial sea en 30 días. Ok. O sea, evidentemente aquí van a converger muchos factores. Si tu acto reclamado, en este caso una norma general, en la que la norma general, cuáles son las autoridades que convergen en la creación del proceso legislativo, pues tenemos al Congreso de la Unión. O sea, para empezar. Número 2, tenemos, por default, metes a la publicación del Diario Oficial de la Federación, aunque haya criterios que te dicen, oye, no va por vicios propios, porque es una consecuencia. Exactamente. O sea, pero lo voy a nombrar. Oye, pues al secretario de Gobernación porque esto, al presidente de la República porque vetó, o sea... Eso no, demanda laboral. No, es que en tema de impugnación de normas generales, tienes un montón y si es de carácter constitucional, pues tienes que matar a todos los congresos de los estados. Entonces, ¿qué es lo que te va a implicar? La notificación de todas las autoridades foráneas del lugar de residencia del juicio, pues te va a incrementar evidentemente el transcurso el plazo de respuesta. De respuesta, pero si fuera un amparo, para la pregunta quizá son 30 días, ¿no? 30 días que seguramente no se va a llevar a cabo, pero a lo mejor lo puedes cerrar en 3 meses. Ok. Si fuese algo relativamente sencillo, ¿no? Sí, decía temas fiscales, pero al final en cualquier tema fiscal puede ser un embargo. O sea, puede ser un embargo, un aseguramiento de cuenta, puede ser un remate, o sea, en ese sentido, pues los informes, la Comisión Nacional de Valores se va a tardar a lo mejor un mes en contestarte, mes y medio, y a lo mejor, pues, en ese sentido te vas a tardar 3 a 6 meses. 3 meses, exactamente. Y igual, está bien, muy bien, Carlos. No sé si hay otra pregunta, recordamos, les vamos a llegar la presentación a sus correos que se registraron. Y este es nuestro primer webinar de este año, hemos estado muy atareados, no habíamos podido realizarlos, pero de aquí en adelante vamos a empezar a hacer mensuales para que nos acompañen y que estén al pendiente de los siguientes temas. Carlos, no queda más que agradecerte otra vez tu visita ahora en este estudio que no te había tocado conocer de Grupo Toret. Pero por siempre la charla creo que son amenas, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación. Al menos yo me entretengo y me lo disfruto y yo sé que también las personas que nos acompañan lo hacen, ¿no? Carlos, pues gracias. Muchas gracias por la invitación y a este estudio en sede mundialista. Sede mundialista. Casi, ¿no? Muy bien, pues gracias a todos por acompañarnos y vamos a estar al pendiente ahí. Hasta luego. Es curioso, ¿no? Te fui sacando cosas sin saber, ¿eh? Sí, no, pues es parte de... Oye, pero ¿habías pensado lo de la disminución o no? No. Digo, yo se me ocurrió por lo que decías y dije, pues a lo mejor no están dando golpes.